Las reducciones acabaron teniendo una importancia de envergadura. Las hubo que llegaron a pastorear centenares de miles de cabezas de ganado, con lo que crearon una economía que posibilitaba la exportación y facilitaba a la población una dieta más completa que la que en Europa tenían grandes poblaciones. Carne, cueros, generaron un comercio que hizo de algunas poblaciones lugares de crecimiento económico que ya lo querrían para sí muchas ciudades del viejo mundo. Eso en el mundo agrícola, pero no quedaba ahí la labor del desarrollo humano, porque en los mismos pueblos, en las mismas reducciones, a la par del desarrollo agrícola y ganadero, por estricta necesidad, se produjo el desarrollo industrial. Una industria primigenia, una industria que no podía medir su importancia por la escasez de mano de obra, sino al contrario, por facilitar puestos de trabajo productivo a los naturales. En ese sentido, y de forma casi pareja al desarrollo de la agricultura y la ganadería, surgieron en los pueblos de indios molinos de agua primero y de viento después. Tampoco en España existieron molinos de viento hasta el siglo XVII, aunque se conocía su uso desde hacía siglos. Pronto se instalaron en las reducciones estos molinos y con ellos fábricas de azúcar y de aceite, de ladrillos y de tejidos y de los productos que demandaba la población. Pero es otro mundo. La misma admiración nos causaba a nosotros, a los principios, o pensará que las vacas son chicas como carneros y otras cosas. A este modo, son tan grandes como las de España, o más. Ni las leguas son chicas. Las estancias de Yapeyú, 50 leguas por 30, y San Miguel, 40 por 20, son las mayores. Y a ellas llevaban ganado de varias reducciones. Las demás son de 8, 10, a lo más 20 leguas de largo. Todo esto señala que la sociedad resultante de estas acciones se acercaba a la utopía de Tomás Moro. Igualdad, libertad, responsabilidad, hermandad, justicia, comunidad de bienes. A este respecto, valgan las apreciaciones que en su momento hizo Alexander Humboldt en sus anotaciones sobre su viaje por América. Los indios de Guanaguana cultivan el algodón tanto por su utilidad como por la de la iglesia y el misionero. El producto se considera como perteneciente al común y con los fondos del común se subviene a las necesidades del cura y del altar. Durante todo el tiempo que hemos pasado en Caripe y en las otras misiones chaimas, hemos visto tratar a los indios con dulzura y en general las misiones de los capuchinos aragoneses nos parecieron gobernadas según un sistema de orden y de disciplina. No era solo Humboldt quien quedó admirado por lo que veía en sus ojos. En opinión del francés Clovis Lugon, ninguna región de América conoció en la época una prosperidad tan general ni un desarrollo económico tan sano y equilibrado. Y eso que la jornada laboral con horas limitadas, más reducida en el caso de las labores más penosas, ya se había establecido en las reducciones, con una anticipación de 2 o 3 siglos respecto de los países más adelantados de Europa. La cuestión de los derechos laborales es también asunto a resaltar. Las leyes de la corona marcaban una jornada de 8 horas con descansos calculados, con licencias para parturientas y con asistencia a enfermos. Y eso es algo de estudiar. Pero lo dejaremos para mejor ocasión. Nos limitaremos a señalar que esa información de Humboldt, que no hizo su periplo precisamente para defender a España, parece demostrar que no fueron solo las misiones jesuitas, si bien éstas brillan con luz propia, las que aplicaron los principios humanistas, sino que esos mismos principios, llevados a cabo con mayor o menor éxito, como toda obra humana, fueron la norma en la conquista, en el bien entendido que una obra de 3 siglos, llevada a cabo en América, sí, y en Filipinas y Pacífico, da lugar a que existan ejemplos de lo más variopinto. Pero eso será consecuencia del mayor o menor éxito que cada uno haya alcanzado en el cumplimiento de la norma única y común para todos. Parece así que las misiones cumplían el objetivo de organizar la sociedad indígena en pueblos cuya misión viene recogida en la recopilación de las leyes de Indias, recogiendo lo ya instruido en las leyes de Burgos de un temprano año 1511,
con el objetivo de que los mismos fuesen autónomos y propietarios de los bienes, y señalando que en ellos no pudiesen habitar españoles, salvo los clérigos encargados de enseñarles la doctrina católica y con cuya situación alcanzaban la condición de vasallos libres de la corona. Pareció que lo más provechoso que de presente se podría proveer sería mandar mudar las estancias de los caciques e indios cerca de los lugares e pueblos de los españoles por muchas consideraciones, y así porque la conversación continua que con ellos tenían como con ir a las iglesias los días de fiesta e oír misa y los oficios divinos y ver cómo los españoles lo facen, y con el aparejo y cuidado que teniéndolos juntos consigo ternan de les mostrar e industrial en las cosas de nuestra santa fe, está claro que más presto las aprenderán y después de aprendidas no lo olvidarán. Leyes de Burgos. Y no solo los aspectos espirituales eran atendidos para la realización de esa labor, la atención a las necesidades físicas también era un aspecto importante tenido en cuenta para la puesta en marcha de esa medida. Así, las mismas leyes de Burgos señalan esas necesidades. Como agora si algún indio adoleciere, sería brevemente socorrido y curado, y se dará vida con ayuda de nuestro Señor a muchos que por no saber de ellos y no curarlos muere, y así todos se les excusará el trabajo de las idas y venidas, que como son lejos sus estancias de los pueblos de los españoles, les será harto alivio, y no morirán los que mueren en los caminos, así por enfermedades como por falta de mantenimiento. Y esa condición de la que hablaban las leyes de Burgos, de vasallos, conllevaba el derecho y la obligación de la propia defensa, lo que se llevó a cabo bajo las instrucciones de los mismos delegados de la corona. Así, las misiones de Paraguay llegaron a constituir un ejército que llegó a entrar en combate en defensa de sus intereses contra los paulistas, que no eran otros que esclavistas que iniciaban expediciones para cautivar naturales de la zona. El ejército estaba conformado por indios, formado por expertos españoles y dotado de material bélico español. Cada misión contaba con 8 compañías, con un maestro de campo, el cacique. Regularmente practicaban ejercicios militares. Las autoridades españolas regularmente enviaban a personas encargadas de dar el entrenamiento militar. Se dice que entre 1637 y 1735 al menos entraron en contiendas bélicas en su propia defensa unas 50 veces. En parte como medida predeterminada y en parte por el hecho de que las reducciones habían iniciado sus propias medidas de autodefensa, en 1640 la corona concedió permiso de usar armas de fuego a todos los indios de las reducciones, y si esta medida levantó protestas por parte de algunos encomenderos, ello no fue obstáculo para la formación y adiestramiento de un fuerte ejército, que, como queda manifestado, no hubo de esperar mucho para mostrar su fuerza. Pero eran en realidad autónomas las poblaciones de indios en el sentido hoy generalizado. Decir que sí equivaldría a creer en la democracia. No cabe duda que la estructura de las mismas estaba en orden al espíritu de la monarquía hispánica, jerárquica, aristocrática en la concepción clásica del término y democrática en los términos que la inteligencia, que la verdad no es muy común, pero a lo mejor entonces era mayor, que la inteligencia pueda permitir. Como en una familia, la democracia se ejercitaba entre iguales, y como en una familia, la aristocracia se ejercitaba entre iguales y donde se debía. Por tanto, podemos afirmar sin rubor que sí, que eran autónomas y libres. Y como tales, estaban sometidas al control de quien velaba por la buena marcha de las mismas. Por otra parte, es necesario señalar que, dada la diversidad de gentes, de climas, de costumbres, la metodología aplicada por los frailes era diversa y no uniforme. Como en todo lo demás, no puede observarse una única norma fuera de la norma principal marcada por la monarquía hispánica, y que consistía en procurar el conjuntar a los nuevos súbditos en la gran empresa que era la monarquía universal. El padre es el alma de todo, y hace en el pueblo lo que el alma en el cuerpo. Si descuida algo en velar, todo va de capa caída.
Dios nuestro Señor, por su altísima providencia, dio a estos pobrecitos indios un respeto y obediencia muy especial para con los padres. De otra manera, no hubiese sido posible gobernarlos. Como queda señalado, el gobierno de los pueblos de indios estaba a cargo de los alcaldes y regidores de indios, dejando a los caciques el repartimiento de mitas. La ejecución de mitas y cobranza de tasas correspondía a la justicia mayor o alcaldes ordinarios de cada pueblo de españoles. La mita, que era un tipo de impuesto de origen incaico, consistía en el servicio personal que cada habitante debía prestar a quien se encontraba encomendado. Ese impuesto, en la era hispánica, se circunscribía a 2 meses al año. El problema surgía cuando, al ser sacados de las reducciones, eran desplazados a lugares lejanos, de donde en ocasiones no regresaban a su lugar de origen, con lo que se creaba desarraigo familiar de los desplazados. Pero el problema principal que tuvieron que afrontar las reducciones fue el ataque antes señalado de los bandeirantes, que efectuaban incursiones con el objetivo de capturar esclavo y que tuvieron muy especial repercusión en las reducciones de La Guairá, en el noroeste del Paraguay, donde los jesuitas habían fundado 11 reducciones entre 1622 y 1628. Estos ataques provocaron una gran migración en 1631, al frente de la cual el padre Antonio Ruiz de Montoya trasladó a 12.000 indígenas por el Paranapanema y luego por el Paraná, debiéndose enfrentar a la acción de algunos encomenderos, superada la cual vieron incrementada la expedición con otro importante grupo de guaraníes dirigidos por el padre Pedro Espinosa. El 11 de marzo de 1641 se libró una fuerte batalla en Mbororé, sobre el río Uruguay. En unas 900 canoas se aproximaban 800 bandeirantes, armados hasta los dientes, acompañados por 6.000 tupíes aliados suyos, estos sin armas de fuego. El ejército guaraní, conducido por el cacique Abiaru, era de 4.000 hombres, 300 de ellos con armas de fuego, que llevaban disimuladas. El padre Rodero hizo la crónica oficial de la pelea. Abiaru, con unos pocos, se adelantó en unas piraguas y a gritos echó en cara al comandante paulista la vergüenza de que gente que se decía cristiana viniera a quitar la libertad a otros hombres que profesaban la misma religión. El comandante no respondió nada y su flota siguió avanzando. Estalló por fin la lucha y en el río los paulistas y tupíes sufrieron tal descalabro que hubieron de refugiarse en tierra, donde el día siguiente continuó la batalla con clara victoria guaraní. Con eso se terminaron para siempre las grandes razias procedentes del Brasil para la captura de esclavos. La Fuerza Armada guaraní fue tan potente que el virrey del Perú, conde de Salvatierra, la nombró defensora de la frontera hispano-lusa, y de hecho pudo impedir en adelante todos los intentos portugueses por entrar en el Río de la Plata. Pero antes de 1641 las reducciones sufrieron el horror de unos 300.000 indios cautivos. Se calcula que solamente entre 1628 y 1630 los paulistas hicieron en las reducciones unos 60.000 esclavos. Cristianos viejos encadenaban a cristianos neófitos para venderlos como esclavos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.